Nosotros aquí no vamos a diseñar vertederos con regulación, es decir, vertederos donde se regula la descarga. Y recuérdense que, repitiendo la pregunta de la tarea, ¿cuándo se usan compuertas? Si el volumen útil que usted tenga ahí, independiente de la sequía que haya o no, supuestamente ya usted calculó su volumen útil en el embalse. Y si ese volumen útil es capaz de satisfacer la demanda y usted no le va a dar ningún uso adicional al agua, no se requiere. ¿A dónde? Ya el volumen útil contemplaba toda la sequía y todas las necesidades de agua. Si ese volumen útil satisface la demanda y no hay ningún uso adicional del agua, ¿cuándo se ponen compuertas? Básicamente en dos situaciones. Uno, yo le voy a dar un uso adicional al agua, así que entre más agua puedo almacenar, mejor. ¿Cuándo se le da uso adicional al agua? Usualmente cuando tenemos generación de electricidad. Porque si es un proyecto de abastecimiento de agua, usted quiere que el volumen útil sea suficiente para satisfacer el abastecimiento de agua. No van a estar expensas para su abastecimiento de agua de el volumen adicional de agua que se genera. Pero para electricidad sí es importante. Entre más agua tengo, más electricidad puedo generar. Así es que la compuerta me permite regular la descarga. ¿Y cuál es el segundo uso de las compuertas? Cuando ese proyecto tiene un valor agregado que es control de inundaciones, entre comillas. Así que si usted no quiere que se inunde aguas abajo, usted no va a exceder la capacidad de almacenamiento de agua en el río. Y usted limita la descarga al caudal máximo del río para que no se produzcan inundaciones. Pero cuando vienen esos eventos extremos, a usted no le queda más remedio que abrir compuertas y se pierde ese valor agregado de control de inundación. Siempre y cuando que se presenten eventos extremos que no son frecuentes. De vez en cuando aparecen esos eventos extremos y usted se ve obligado a abrir compuertas. Las compuertas básicamente son de dos tipos: una compuerta plana o una compuerta radial o curva. ¿Cuáles son las más baratas? Las compuertas planas. ¿Cuáles son las más difíciles de operar? Las compuertas planas. En la siguiente gráfica explicamos por qué. Entonces, cuando usted tiene una compuerta, ahora es la descarga a través de un orificio, y básicamente la descarga de una compuerta plana es de esta manera: Q es 2/3 raíz de 2G a 2 medio por B, que es el ancho, aquí lo llaman L, por el coeficiente de descarga de la compuerta, por esta H a la 3 medio, menos esta H, porque por aquí es donde pasa el agua, menos esta H a la 3 medio. Básicamente esa es la fórmula de la descarga y hay que calibrarla, y el fabricante de la compuerta la tiene que calibrar y tiene que mostrar los valores de el coeficiente de descarga. Bien. Entonces, cuando el fabricante le calibra a usted y eso lo hace en el laboratorio, usted tiene su fórmula ahí. Y uno de los inconvenientes de tener una descarga regulada son las políticas de operación del dueño del embalse. Aquí, ¿quién define las políticas de operación? No está claro. Supuestamente en el centro de despacho de carga de TESA, que es el que regula la generación de electricidad y le dice a la hidroeléctrica: genera tú, y ahora la térmica apaga la máquina allá. O le dice a la térmica: prende allá porque allá no hay agua, entonces allá cierra operación y genera acá.
el centro de despacho de carga de electricidad aquí en este país, es parte de PESA. ¿Saben dónde está el centro de despacho de carga? Pasa por ahí todos los días y no saben dónde está. ¿Ah? Ahí cerca de la USMA. Usted sale de ahí. Ahí cerca de la USMA está el centro de despacho de carga a nivel nacional y ellos definen las políticas de operación de todas las hidroeléctricas y todas las térmicas. Porque el centro de despacho de carga lo que quiere garantizar es que la producción de electricidad sea mayor o igual a la demanda de electricidad, porque si la producción de electricidad es menor a la demanda, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Apagones, y hay que sacar a poco gente del sistema porque si no hay electricidad, la luz no se prende. Entonces ellos lo que están es viendo cómo va el consumo y así mismo están diciendo los distintos entes generadores de electricidad cómo regular. Así que ya son políticas más amplias de cómo operar esta cuestión. ¿Vamos bien? ¿Cuánta agua tengo? ¿Cuánto tengo que descargar? Etcétera, etcétera. ¿Y dónde están las turbinas y todo lo demás? Aquí hay una compuerta radial típica del coeficiente de descarga y ahí está la fórmula. 2/3 raíz de 2G por el C por la L, por esta distancia H1, que es la carga total, menos el H2, que es esta diferencia aquí a las 3 medios, y tenemos la descarga a través de un orificio. Pero nuevamente usted abre y cierra compuertas, y al abrir esto, el H1 menos el H2 le da la abertura de la compuerta, lo mismo ahí arriba, ¿okay? La abertura de la compuerta es la A. Y en función de eso usted sabe cuánto caudal está vertiendo. Y eso lo hace para regular el nivel en el embalse. Pero depende de la política de operación, así que ya estaríamos hablando de cosas más sofisticadas que escapan del alcance de este curso. Pero son necesarias las compuertas cuando usted tiene que tener control en el almacenamiento o control en el caudal aguas abajo. Aquí tenemos una vista de esas compuertas típicas. ¿Por qué las compuertas planas son más difíciles de operar? Aquí hay una vista de planta, aquí están estos 3 de rodillos, aquí hay un sello de caucho, un sello hidráulico aquí, y el agua le pega, el sello le pega ahí, el agua no se escapa por ahí, y donde usted la levanta, usualmente la levanta por un cable, ¿okay? El agua le pega ahí, eso se apoya contra los rodillos, y esos rodillos le permiten subir o bajar la compuerta. Hace años atrás, una de las compuertas en la planta potabilizadora de Chilibre, el cable no le dieron mantenimiento y se oxidó. ¿Y qué le pasó al cable? Se rompió, y al romperse el cable la compuerta se cerró y nos dejaron sin agua como por 5 días. Pero ustedes no vivieron la experiencia o no la recuerdan. Ya hace 30 años de eso. Y por suerte estábamos en la época de, eso fue después del 77, después que firmaron los contratos y antes del 99, todavía estaban los gringos ahí operando el canal, así que le pedimos ahí a Superman que nos viniera a auxiliar, así que Superman mandó allá a sus buzos especializados para que soldaran un nuevo cable allá abajo y volvieran a abrir esa cosa para que pasara agua a la planta potabilizadora de Chilibre. Y todo por no darle mantenimiento. Ese tipo de compuerta tiene muchas partes móviles y requieren de mantenimiento permanente. A diferencia de esta de acá, que esta de acá solamente tiene un eje o muñón y está soportada en ese eje. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que la fuerza resultante debido a la presión del agua pasa por el eje.
Así que si usted tiene que levantar la compuerta, la única fuerza que tiene que tomar en cuenta ahí, ¿cuál es? El peso de la compuerta, porque la fuerza resultante debido a la presión hidrostática pasa por el eje. Así es que el momento que hace el cable, la tensión del cable va a ser menor que el peso anda por aquí y el cable anda por allá y la fuerza de presión no afecta a esas fuerzas. Mientras que aquí usted tiene el peso de la compuerta, pero no solamente tiene el peso, tiene la fricción esta de aquí. ¿Y quién afecta la fricción ahí? La fuerza de empuje. Así que entre más agua hay más fuerza horizontal, hay más fricción. Entonces ese cable va a estar sometido no solamente al peso de la compuerta, también a la fricción que se ejerce en esos rodillos, entre comillas. Y si los rodillos están oxidados, peor todavía. Así que esto requiere mucho más tiempo. Esto tiene doble sello, tiene un sello aquí en el borde inferior o labio de la compuerta y tiene sellos en los laterales, porque cuando se cierra tiene que formar un sello hermético para que el agua no se escape. Así que esos sellos hay que cambiárselos con cierta frecuencia. Bien. Hay otras compuertas, por ejemplo un tambor cilíndrico. ¿Y qué ventaja tiene eso? Que como este tambor es hueco, la fuerza de empuje ayuda a reducir la tensión en el cable para levantar esas cosas. Y hay un diente que es la compuerta. Y cuando yo estuve allá en California, nos llevaron en esa gira, que uno aprende muchas cosas. La compañía Bristol, que estaba inventando unas compuertas. Y el experimento no le funcionó. Y si fuera aquí en Panamá, menos hubiera funcionado. ¿Cómo era el asunto? Aquí estaba la presa y aquí había un hueco y había una cámara y se inflaba ahí una cámara de caucho y ras. Y cuando tenían que desalojar eso, simplemente desinflaban la cámara y ¡guas! Era un tremendo tubo monstruoso de caucho ahí, que lo inflaban y lo desinflaban, porque a veces ellos en el lugar donde estaban lo que tenían era una barrera de madera, y cuando llegaban las crecidas esto se fallaba aquí por cortante y se rompía, el agua se la llevaba. Entonces ellos lo que querían era ahorrar dinero. Entonces llamaron a Bristol para que hiciera eso, hicieron la prueba y hubo una pequeña falla. ¿Cuál fue? No. En un momento vino un arbolito flotando, como un alfiler. Así que tuvieron una pequeña, la idea parecía buena, pero tuvieron una pequeña falla técnica. Y aquí en Panamá, que todo el mundo arroja de todo al agua y al río, y cuando crece el río arrastra todo lo que encuentra por ahí. Y es para cosas flotando y que allá está. Así que tuvieron una pequeña falla técnica. Y no supe porque me vine si llegaron a encontrar un geotextil aquí, una malla metálica, qué sé yo. Ellos seguían investigando ahí porque lo que querían era evitar que esto hubiera que reconstruirlo cada vez que había que soltar el agua. Entonces lo que tenían era una presa temporal aquí. Y había la presa temporal de madera. Cada vez que esto subía a cierto nivel fallaba por cortante, pero ponerse a reconstruir eso era problemático y esto les parecía una buena idea. Deben haber superado el problema. Yo supongo que deben haber superado el problema, pero el primer problema les vino cuando vino un arbolito así. Lo mismo que le pasa cuando usted circula por estas calles y pasa por una construcción, clavos, tornillos y todo, y cuando usted acuerda llega a su casa y que tengo una llanta flat.
Bien, así eviten las áreas de construcción porque hay muchos materiales de desecho dando vueltas por ahí. Bien, entonces viene un temita súper